Buenos días, el tema que vamos a ver hoy es pseudocódigo. Básicamente, el pseudocódigo es una representación textual de los pasos que se deben seguir para dar solución a un problema determinado. Hasta ahora habíamos trabajado con diagramas de flujo, que es una representación gráfica a través de diferentes figuras geométricas. Ahorita vamos a pasar esas figuras a texto. Y básicamente lo que pretendemos con esta representación es lograr seguir algunas reglas adicionales, cosa que cada vez vaya quedando la solución que planteamos a un problema lo más parecida posible al lenguaje de programación que posteriormente vamos a utilizar. Entonces vamos a comenzar diciendo que la herramienta con la que vamos a seguir trabajando en la parte de pseudocódigo es PCInt, pero para este caso va a ser obligatoria la configuración de un perfil que está compartido a través del Moodle y el correo electrónico. En otro video está la explicación de cómo se hace esta configuración. Para empezar entonces, todo el cuerpo del algoritmo debe ir encerrado entre las palabras inicio o algoritmo y fin o fin algoritmo. Como lo pueden ver en la imagen, entonces siempre van a ir esas palabras reservadas, así como lo veníamos trabajando en los diagramas de flujo. Entonces, a partir de eso, después de la palabra algoritmo, pues debemos poner un nombre a ese algoritmo. Es importante que sea un nombre que tenga algún significado y que cumpla con unas reglas mínimas. Es que no debe tener espacios ni caracteres especiales y sobre todo que ninguna de las variables que utilicemos más adelante se llamen igual. O sea, no podemos tener en este caso una variable que también se llame ejemplo, ya que al algoritmo lo estamos llamando ejemplo. ¿Qué reglas vamos a tener? Vamos a adicionar a lo que ya se ha venido trabajando de diagramas de flujo. Vamos a adicionar unas reglas que son muy importantes y que son de obligatorio cumplimiento para nuestro caso. Así la herramienta llegará a permitirnos algunas alternativas, en este caso van a ser obligatorias. Entonces, la primera es la declaración de las variables, que ya vamos a ver a qué hacemos referencia con esto. La segunda es que para el caso de las variables en las que no hagamos una asignación directa o no se haga una lectura, es necesario inicializarlas. Y al final de cada expresión es obligatorio el uso del punto y coma. Básicamente al final de cada instrucción de escribir, de leer y operaciones matemáticas o asignaciones. Entonces, lo primero que dijimos es que es obligatoria la declaración de las variables. La declaración básicamente es establecer que voy a utilizar una variable, qué nombre le voy a dar a esa variable y de qué tipo va a ser esa variable. Eso le permite al programa establecer cuál es como el espacio de memoria que requiere para esa variable y cómo va a trabajar con esa variable. Entonces, para eso usamos la palabra reservada. Definir, ponemos el nombre de la variable y después vamos a poner cómo y el tipo, como está acá en este ejemplo. Vamos a trabajar estos tipos de variables que aparecen acá. El primero es el tipo entero, que son números sin decimal, el tipo real, que van a ser números con decimales, el tipo carácter, que viene a ser o una sola letra, un solo número, un solo símbolo, o sea, un solo carácter. El tipo cadena, que es un conjunto de caracteres, o sea, un texto, una palabra, lo denominamos una cadena, y el tipo lógico que va a ser un valor de verdad, o sea, va a tener un valor o de falso o verdadero. Regresando acá a los dos primeros tipos, es importante hacer esta distinción entre si son números con decimales o no, porque eso va a cambiar la cantidad de espacio de memoria que tiene que reservarse para guardar ese valor de esa variable. Entonces, por eso se hace esa distinción.
Acá no aplica lo que normalmente vemos en matemáticas, que decimos que los reales contienen a los enteros. Acá, pues si bien en un espacio de un real que es más grande, se podría guardar un número entero, la idea es que dependiendo de los valores con los que vayamos a trabajar, podamos definir claramente de qué tipo va a ser. Entonces, por ejemplo, una edad nunca la trabajamos con decimales, entonces esa edad, esa variable que guardaría una edad debería ser entero. Pero si estamos hablando de un precio, por ejemplo, se podría llegar a tener decimales, entonces guardamos reales o un peso o una estatura, ahí va cambiando. Entonces, es importante siempre hacer el análisis de las variables con las que voy a trabajar, de qué tipo van a ser. Y es importante respecto a esta parte de la definición que tengan en cuenta que se hace al inicio, o sea, lo que va inmediatamente después de las palabras algoritmo o inicio algoritmo y el nombre del algoritmo es la definición o declaración de las variables. Entonces va a ir la lista de las variables que vamos a utilizar. Todas las variables que vamos a utilizar van a tener que estar definidas al inicio diciendo de qué tipo van a ser. Si tengo varias variables reales o varias variables enteras, como en este ejemplo, las puedo separar con coma y poner en la misma línea. Muy bien. Seguimos entonces con las asignaciones o las operaciones que en los diagramas de flujo las estábamos poniendo en un rectángulo amarillo. Acá lo que vamos a hacer es básicamente poner la expresión igual, pero agregando un punto y coma al final. Entonces ahí en el ejemplo dice suma igual a A más B, la diferencia respecto a cómo se pondría en pseudocódigo es que agregamos el punto y coma. Y esto va en una línea. Ya para la instrucción de escribir, que la estábamos simbolizando con este paralelogramo verde con una flecha hacia afuera, la vamos a cambiar ese símbolo por la palabra escribir. Y a continuación entonces ponemos lo que queremos escribir. Recuerden que si ponemos una variable, él va a poner el valor que corresponde a esa variable, pero si ponemos eso mismo entre comillas, él va a entender que es un texto y va a escribir ese mismo texto. La única diferencia adicional es que vamos a agregar el punto y coma al final de cada línea. Si bien acá en el diagrama de flujo no había ningún punto y coma, acá en pseudocódigo lo vamos a tener que agregar. La siguiente es la instrucción leer, que la estábamos simbolizando también con un paralelogramo, pero de color rosado y con una flecha que ingresaba. Entonces recuerden que lo que hacíamos con esto era poner el nombre de la variable dentro del símbolo y en esa variable iba a quedar guardado lo que digitara el usuario. O sea, era una entrada de datos por teclado. ¿Qué cambia en este caso? Vamos a usar la palabra reservada leer y vamos a agregar el punto y coma al final de la instrucción. Ese es el único cambio que va a haber con respecto a la parte de diagramas de flujo. Seguimos con la parte ya como de unir estos elementos. Entonces acá tenemos un ejemplo en el que utilizamos estas instrucciones. Si ustedes ven en el diagrama de flujo que tenemos como ejemplo, nos están definiendo variables, no hay puntos y comas, pero cuando lo pasamos a pseudocódigo, entonces ya es obligatorio agregar esos elementos. Entonces acá ya vamos a usar la palabra definir, vamos a tener tres variables en nuestro algoritmo, n1, n2 y suma, entonces las vamos a definir. Y en este caso, para el ejemplo, vamos a decir que son de tipo entero. Miren que va un punto y coma al final de cada línea. Esto es importante porque de una vez nos vamos enseñando a la sintaxis que nos exigen la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces, si ejecutamos este diagrama de flujo o ejecutamos este pseudocódigo, el resultado va a ser el mismo, pero acá ya estamos siguiendo las reglas que necesitamos para que nuestro pseudocódigo quede bien definido. Muy bien, entonces vamos
con la siguiente instrucción, que es el condicional. El condicional lo vamos a reemplazar por las palabras reservadas sí, entonces. Vamos a tener una estructura como la que ustedes ven acá. Entonces va la palabra sí, va la condición, después la palabra entonces, y en la línea siguiente. Y es importante que noten una cosa acá, y es que las instrucciones que van a ir a continuación van tabuladas, van corridas un poco. Esto es lo que normalmente llamamos la indentación y es muy importante porque eso les ayuda a que cada vez quede más ordenado su pseudocódigo y les va a permitir que no se pierdan, que sepan dónde abre y dónde cierra una instrucción, porque miren que continúa con la palabra si no y luego van las instrucciones que se ejecutarían cuando sea falso y luego va el fin sí. Entonces, toda esta estructura es equivalente a toda esta figura que poníamos acá. Entonces, en este primer bloque vamos a poner lo que pondríamos a este lado de verdadero y en este segundo bloque a este lado, que era lo de falso, como podemos ver en este ejemplo. Entonces, noten que tengo unas instrucciones del lado falso y unas instrucciones del lado verdadero. Si pasamos a pseudocódigo, seguimos entonces teniendo una condición, que es lo mismo que estaba dentro del rombo, lo vamos a poner después de la palabra sí, y vamos a tener estas instrucciones, que eran estos rectángulos amarillos, que dijimos que lo que hacíamos era que poníamos la misma instrucción y agregábamos punto y coma, y tengo por el lado del sí, por el lado del verdadero, que son estas de acá, y tengo por el lado del falso. En este caso, la opción o el camino del falso va a ir después de la palabra si no. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, si se cumple esta condición, si me da verdadero, vengo por este camino, pues se ejecutarían estas instrucciones. Si no se cumple esa condición, o sea, si se diera que es falsa la condición, se ejecutarían estas otras instrucciones. Y desde luego, pues dentro de este bloque o este bloque, pueden poner todas las instrucciones y otras estructuras que necesiten, así como lo estábamos haciendo en diagramas de flujo. Y acá es necesario marcar el fin del condicional. Acá en diagramas de flujo, pues lo marcamos con el hecho de que ya siguiera una sola flecha. Venían dos líneas, acá ya se unen y queda una sola. Eso ya me está marcando el fin del condicional. Acá debo marcarlo con la palabra fin sí. Si ejecuto tanto este diagrama de flujo como este pseudocódigo, pues el resultado, la ejecución, va a comportarse de igual forma. Pero acá resalto que tuvimos que definir las variables y agregar punto y coma. Acá hay una cosa que es muy importante y es que miren que al final de esta línea, de este sí, entonces, no va punto y coma. ¿Por qué no va punto y coma al final de este sí entonces? ¿Por qué no va punto y coma al final de este sí no? O al final de este fin sí. Porque esta es una estructura completa. Miren que acá estamos representando con todas estas líneas esta estructura completa que hay acá. Entonces, si nosotros pusiéramos punto y coma acá al final del entonces, estaríamos indicando que ahí termina la instrucción y la instrucción no termina ahí, la instrucción termina en el fin sí. Muy diferente a, por ejemplo, esta operación de acá. Acá la operación es una instrucción sencilla, dice, llévemele a la variable de descuento lo que me debe multiplicar comp por 0.10, entonces, y ya no hay nada más alrededor de eso, entonces por eso va punto y coma, el punto y coma indica que es el fin de la instrucción. Pero acá este sí termina con el fin sí. Como tiene su propio indicador de terminación de la instrucción completa, entonces por eso no va punto y coma. Listo, eso es importante que lo tengan en cuenta porque si agregan punto y coma en esta línea al lado del entonces o en el si no o en el fin sí, les va a generar problemas. La siguiente estructura es la selectiva múltiple, que llamamos según. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner la palabra reservada según. Noten que acá va sin tilde por tratarse de
una palabra reservada, una instrucción. Recuerden que a las variables tampoco les ponemos tilde, a las palabras reservadas, solo se pone cuando estamos escribiendo un texto. Después va la variable, que acá se indica que debe ser una variable de tipo numérica, o sea que debería ser una variable entera, en este caso, porque es numérica y aparte cuando demos las opciones, pues van a ser opciones concretas. Y agregamos la palabra reservada a 0. Adicional, es importante que tengan en cuenta que cada opción lleva 2 puntos al final y dentro de cada opción se ponen todas las instrucciones que seguirían. Vamos a verlo en el ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, miren, tenemos este diagrama de flujo. Acá estamos evaluando la variable día. Entonces, en caso de que la variable día valga 1, entonces se va a escribir en pantalla lunes. En caso de que valga 2, se va a escribir martes. Entonces, en el pseudocódigo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, definir la variable día y decir que es de tipo entero. Después leerlo como lo tenemos acá y vamos a poner según la variable día a 0. Y entonces empiezo a poner la lista de las opciones. Mire que también va un poquito hacia adentro. Cuando ustedes estén trabajando en PCIN, van a darse cuenta que cuando dan enter acá después del hacer, pues fácilmente les va a aparecer acá corridito. Entonces la idea es que ustedes respeten como esos espacios que la misma herramienta les va ayudando a poner. Entonces cuando ponemos, estamos diciendo si la variable día vale 1 y ponemos 2 puntos, entonces decimos entonces haga estas instrucciones y le estamos diciendo escribir lunes. Ya habíamos dicho que cuando poníamos a escribir, al final de esa línea iba punto y coma. Noten acá también que al final, después del hacer, no va punto y coma. ¿Por qué? Porque el según tiene acá el que indica su fin, el fin según. Entonces, en ese caso, no puede ir punto y coma ni acá ni acá. Pero sí va punto y coma al final de cada escribir, porque el escribir ya dijimos que tenía punto y coma. Y acá van 2 puntos porque son opciones dentro de este según. Incluso está la opción de otro modo y también tiene 2 puntos. Si ejecutamos tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo, el resultado va a ser este que ustedes aprecian acá. La siguiente estructura es la estructura repetitiva para. Entonces habíamos trabajado esa estructura con este símbolo que ustedes ven acá y tenía unos elementos que los vamos a conservar. Teníamos en este primer espacio, poníamos una variable de control del ciclo. Entonces acá también va a ir la variable seguida de una flechita y va a indicar el límite inferior, que era lo que poníamos en este primer recuadrito, el límite superior, que era lo que poníamos en el último recuadrito, y el incremento, que vamos a utilizar la palabra con paso, vamos a poner el incremento que va en este de la mitad, y al final la palabra C. En el ejemplo, lo veríamos de este modo. Si tuviéramos este diagrama de flujo, noten que debemos declarar las variables. La variable de control del ciclo, esto es muy importante, la variable de control del ciclo siempre es una variable entera. Entonces, acá yo estoy diciendo que voy a trabajar con números reales, pero la variable de control, o sea, la variable i, debe ser una variable entera, porque va a tener incrementos constantes desde un límite inferior hasta un límite superior. Entonces, miren que estoy definiendo la variable i como entera, y las otras variables num1, num2 y suma como real. Digo que voy a abrir el para, la estructura repetitiva para, la variable de control es i, esta misma que ustedes ven acá. Voy a decir dónde empieza, desde 1 hasta dónde termina, que era este 3 que teníamos acá, con paso de 1, o sea, los incrementos que va a tener a 0. Y lo que va acá adentro va a ser lo que se va a repetir, que es equivalente a lo que iba entre estas rayitas acá en esta línea. Noten acá también que después del hacer no hay un punto y coma. ¿Por qué no hay un punto y coma? Porque el para también tiene un fin para. Entonces no puede ir punto y coma ni acá ni acá.
Y ya dentro, si tenemos la instrucción escribir, entonces va con punto y coma, leer va con punto y coma, la operación va con punto y coma y voy mostrando. Entonces esto va a indicar que se va a repetir determinada cantidad de veces, en este caso 3. Entonces la estructura conserva los mismos elementos, solo que cambia un poco la forma como se expresa. Así como en los diagramas de flujo nosotros podíamos arrastrar de un lado las figuras, en pseudocódigo también vamos a poder arrastrar las instrucciones y la misma herramienta nos va a poner como este esqueletico y nosotros vamos reemplazando los elementos donde nos solicita. Vamos para la estructura repetitiva mientras. Entonces, acá básicamente lo que vamos a agregar es que vamos a poner la palabra mientras, va la condición, luego el hacer y después todas las instrucciones. Entonces, es importante que tengan en cuenta la diferencia que existe entre la estructura mientras y el condicional sí. La estructura repetitiva mientras lo que vaya adentro se debe repetir, o sea, tiene esa característica y es que se puede o se debería repetir. Mientras que en el condicional lo que me muestra es que hay dos caminos diferentes. Acá hay dos caminos, pero hay un camino en el que se repiten las instrucciones y hay un camino en el que ya se sale de la posibilidad de repetir instrucciones y sigue el diagrama. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, miren que estamos inicializando la variable suma. Entonces, en este caso, la variable suma está trabajando como una variable acumuladora porque miren que estamos sumando sobre esta variable. Entonces, es obligatorio, como lo dije ahorita, si yo no lo voy a leer un valor para esta variable y la primera vez que lo utilice no es una asignación, o sea, la estoy utilizando para hacer otra operación, entonces es obligatorio ponerle un valor inicial. Como lo estamos haciendo en diagramas de flujo, yo ya les había dicho que eso era obligatorio, pero incluso a veces el diagrama de flujo podía funcionar y funcionar correctamente sin que nosotros pusiéramos un valor inicial. Con el perfil que configuramos ya va a ser obligatorio, ya no existe la posibilidad de que se nos olvide inicializar la variable y sea necesario y funcione. Acá ya se vuelve obligatorio, entonces eso me sacaría un error cuando esté ejecutando mi programa. Y entonces en el ejemplo, miren que tenemos la estructura mientras, tenemos la condición y los elementos que van dentro de esa estructura. Acá de hecho me quedó un poquito corrido, este escribir debería estar un poco más corrido hacia acá para poder estar al mismo nivel de leer y de sumar, que son los elementos que están dentro del mientras. Entonces, lo mismo que en los casos anteriores, tenemos la estructura mientras tenemos la línea donde se indica que inicia y no va punto y coma al final de esa línea. ¿Por qué? Porque hay un fin mientras por acá más abajo. Solo va punto y coma en las estructuras o en las instrucciones que no tengan un fin. Así como miren que en algoritmo tampoco va un punto y coma acá porque hay un fin algoritmo. En mientras no va un punto y coma porque hay un fin mientras y lo mismo ya lo que hemos dicho de todas las estructuras. Entonces, esto es en lo que va a cambiar. Cuando ustedes estén haciendo esto en PCI, van a encontrar que les van a ir saliendo, digámoslo así, el acompañamiento que hace la herramienta es mucho más efectivo que incluso cuando lo estamos haciendo en diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque si se les olvida el punto y coma, por ejemplo, y tienen bien configurado el perfil, les va a salir esto con una línea roja por debajo, indicando que les hace falta. Si ustedes acercan el cursor, les va a mostrar qué error tiene, les va a ir indicando, les va a ir mostrando, ustedes empiezan a escribir y les muestra las opciones que hay con eso que están escribiendo. Entonces, si bajan y le dan enter, ya les completa el texto. Entonces, van a ir encontrando algunas ayudas que son importantes. Entonces, con esto estaríamos ya recorriendo todas las estructuras que ya habíamos visto en diagramas de flujo en pseudocódigo.
Entonces, la idea es que empecemos a hacer ejercicios con esto.